Capítulo 24, versículo número 3. Señales antes del fin. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si estos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, está aquí el Cristo, o mirad, está en... no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los mismos escogidos. Y os lo he dicho antes, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Los invito, hermanos, para que oremos por cada uno de nosotros, por nuestra vida espiritual especialmente, y para que oremos por la vida espiritual de nuestros hermanos donde quiera que estén. Amén. Oremos todos. Señor Jesús, en esta hora, bendito Señor, te pido que bendigas nuestras vidas, Padre Santo. Oh Salvador bendito, tu gracia, Dios mío, esté con nosotros, Dios. Oh Salvador bendito de la gloria, en tu nombre, Señor mío, en tu nombre. Por tu gracia, mi Señor Jesucristo. Bendice nuestra vida espiritual. Oh amado Dios, háblanos a través de tu palabra. Bendiga, Señor amado, los hermanos donde quiera que estén. Guárdalos, bendícelos, tu presencia gloriosa los guíe. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por tu gracia, mi Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad.
Hace unos 4 o 5 años tuve que ir a la mesa Cundinamarca para mirar allá unos documentos y fuimos con un abogado. Y mientras que bajábamos, yo le iba hablando de la palabra, del arrepentimiento, de la necesidad de entregar nuestra vida al Señor, porque el tiempo del fin está cerca. Y entonces él me preguntó, bueno, explíqueme, ¿por qué dicen ustedes que están viviendo el último tiempo o que este ya es el último tiempo? Y yo le dije, qué bonita pregunta. Y entonces empecé a explicarle que así como habían profecías en el Antiguo Testamento con respecto a que nacería un Salvador, por ejemplo, Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le hablé de Isaías 9:6. Y eso se cumplió en la manifestación de Dios en carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se cumplió a cabalidad tal como estaba profetizado. Así también hay profecías que nos anuncian el levantamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y entonces tuve la oportunidad de explicarle, comenzando en este capítulo 24, me acordé de lo que dice la palabra de Dios en el verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Lo que dice la palabra de Dios con respecto a que como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, es lo que encontramos en el libro del Génesis, el capítulo número 6 y el capítulo número 7. En los capítulos 6 y 7 del Génesis, donde nos habla la palabra de Dios que la tierra se corrompió y la tierra estaba llena de violencia. Y así es como está la vida del ser humano hoy. La tierra y sus habitantes corrompidos y la tierra llena de violencia. Así como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, así será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces me puse a hacerle un paralelo entre la situación que vivimos actualmente y lo que dice la palabra de Dios con respecto al diluvio. Porque en Romanos capítulo 1 hace una alusión precisamente con respecto a cómo era la situación antes del diluvio. Y entonces allí habla que la gente se apartó completamente de Dios, se olvidó de Dios y vino lo que conocemos como el diluvio universal. Y entonces dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, haciendo alusión a la culpabilidad del hombre.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fueron deteriorando la imagen de Dios en su mente. Inicialmente la compararon con un hombre. Posteriormente la compararon con aves. Luego fueron deteriorando la imagen de Dios y la compararon con cuadrúpedos. Y todavía hay culturas que tienen al elefante y otros cuadrúpedos como seres a quienes veneran, las vacas en la India y otros. Pero también lo compararon con reptiles. Se fue deteriorando la imagen de Dios en la mente de ellos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia y de toda maldad. Y por el hombre haberse apartado de Dios de una manera corrupta, porque la tierra antes del diluvio estaba corrompida y estaba llena de violencia. Y lo que hace alusión la palabra de Dios es que la maldad llegó al extremo, y entonces Dios decidió enviar un diluvio que fue un castigo para la humanidad, y todos sabemos la historia del diluvio universal. Haciendo un paralelo con la vida hoy, porque la palabra de Dios dice, así como en los días antes del diluvio, notamos que están las cosas iguales o peor. Hombres con hombres, deshonrando entre sí sus propios cuerpos, el homosexualismo y el lesbianismo han aumentado de una manera desvergonzada, de una manera aterradora, donde hasta nuestros legisladores han tenido que tratar el tema porque han habido propuestas para que se apruebe el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, cuando la palabra de Dios dice que el matrimonio es establecido por Dios entre un hombre y una mujer, diciendo, y los creó Dios, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, multiplicaos, hinchid la tierra y sojuzgadla. Pero hoy la situación está igual o peor que antes del diluvio.
comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y nosotros debemos, con la ayuda del Señor, el Espíritu del Señor que está en nosotros y el conocimiento que nos da el leer la Biblia y el escuchar la predicación, estar muy preparados, porque la venida del Señor se acerca. Nosotros tenemos una doble ciudadanía en el momento. La ciudadanía aquí, los que somos colombianos, la ciudadanía colombiana y la ciudadanía celestial, porque somos ciudadanos del cielo. Tenemos los pies aquí en la tierra, pero nuestra alma está en el cielo. Aleluya, de donde esperamos al Salvador Jesucristo. Adorado sea el nombre de Jesús. La venida del Señor se aproxima. Tiempo nos hace falta para mencionar cada una de estas profecías e ilustrarlas un poco, porque habla de falsos maestros y falsos cristos, falsos predicadores que se han levantado engañando a la gente, y lamentablemente y para desgracia de ellos, muchos de los escogidos han sido engañados también. Dios nos guarde por su gracia para perseverar en el conocimiento de un solo Dios verdadero, para perseverar en la doctrina que hemos aprendido. Sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios nos ayude para perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El diablo, que es envidioso y sabe lo grato que es vivir con Dios, no quiere que los cristianos avancemos en el camino, ni que lleguemos a la meta final. Porque si hay alguien quien sabe de la delicia de la presencia de Dios, es el mismo diablo. Pero ahora, como él no tiene la posibilidad de volver allá a disfrutar de esa gracia que él tuvo, es envidioso y no quiere que los cristianos que hemos decidido nuestra vida para Dios lleguemos hasta allá. Por eso hay desánimo muchas veces, por eso hay desaliento, por eso hay conformismo, porque el enemigo trata de echar como un manto que opaca la visión espiritual, a fin de que bajemos la esperanza que tenemos en este Dios tan grande y poderoso, y que pongamos la mirada en otras cosas. Pero quiero recordarles también lo que dice Dios en su palabra. En San Mateo capítulo 16 dice algo que me llamó la atención esta tarde que estaba hojeando la escritura, al recordar esta escritura hermosa que nos advierte también. San Mateo capítulo 16 dice, porque, el verso 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? A veces los cristianos, por andar ocupados y entretenidos en tantas cosas materiales y en otras veces un tanto mundanas, va deteriorando su vida espiritual. Pero ¿qué provecho tiene el hombre si gana todo el mundo, si tiene mucha solvencia económica, si tiene mucha fama, si tiene mucha riqueza, pero finalmente pierde su alma? No tiene valor. Nosotros tenemos una riqueza más grande que el oro y que la plata. Aleluya. Tenemos al dueño del oro, al dueño de la plata.
que se llama Jesucristo el Señor. El que tiene a Jesucristo en su corazón lo tiene todo. El que no tiene a Cristo en su corazón no tiene nada. Es un miserable, desnudo, pobre, digno de lástima y de consideración, porque pueda que tenga muchas cosas, pero no tiene paz ni es feliz, ni cuenta con la seguridad de su salvación. Hay muchos que tienen muchos lujos en su casa, pero no los pueden disfrutar porque no tienen paz. Viven en una continua riña, viven en peleas, viven en una angustia interior. ¿Para qué vida? Pues la palabra del Señor dice, mejor es vivir en un rincón del tejado que en casa espaciosa, pero llena de maldad, aunque hayan provisiones. Hermanos, nosotros sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece, y más vale lo poco con la bendición de Dios que lo mucho sin la bendición de Dios. Y nosotros debemos hacer lo posible por sembrar de tal manera que nos hagamos acreedores de la bendición de Dios que tiene Él para nosotros. Una alabanza al Señor. La otra vez estábamos comentando en familia con respecto a la oración y a las peticiones que no son contestadas. Y una anécdota que dice que se murió un cristiano y llegó al cielo y encontró una bodega tremenda, llena de regalos, envueltas en papel regalo, con su moñito, con su tarjeta. ¿Y qué pasa con todo esto? No, todo esto son los regalos, le dijo el Señor, que tengo para mis hijos, pero que no las han querido recibir. Porque a veces no nos encontramos en la condición tal que Dios nos pueda bendecir. No estamos preparados para ver los grandes milagros por la incredulidad, por la falta de fe, por la falta de dedicación, por la falta de consagración. Cuando el Señor multiplicó los panes, si ustedes notan y recuerdan el pasaje, dice que los mandó recostar en grupos de 50. Recuéstense. Y ellos se recostaron en el prado y cuando se enderezaron ya estaban las canastas llenas. ¿Y por qué los mandó recostar? Dice algún comentario que porque el pueblo no estaba en la condición de ver el momento de los milagros. Hermanos, tenemos que prepararnos para cosas grandes, porque nosotros no hemos sido llamados para ser derrotados. Los cristianos, los hijos de Dios, que hoy glorificamos al Señor, no somos los pobrecitos. No hemos sido llamados para mantener en la ruina, para mantener en el caos, en la angustia, en el dolor. No. Pueda que no tengamos una cuenta bancaria con un saldo tan grande o no tengamos ni una cuenta. Pueda que en la casa no haya mucha provisión, pero el que tiene a Cristo tiene paz en su vida y puede contar con que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pensemos por un momento más. ¿Cuántas señales nos advierte el Señor en su palabra? Muchos falsos profetas. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Los que tenemos algunos años sabemos que antes había mucho recato en las personas, respeto para hablar delante de los niños.
o para hablar delante de las mujeres. Se tenía un respeto tremendo. Y a veces los padres de familia se ausentaban por allá para ir a fumarse un chicote de tabaco o para fumarse un cigarrillo. Y a veces, y lo escuché varias ocasiones de mi padre y sus amigos cuando estaban ahí, que querían decir sus chistes, y cualquiera de los que estaban ahí, cuidado porque hay ropa extendida. Y algunos de ustedes lo escucharon también, porque había respeto, se referían, hay alguien escuchando que no está aquí a la altura de nosotros, hay niños o hay por ahí alguien escuchando. Hoy queda uno aterrado escuchando los muchachos, adolescentes y jóvenes hablando de tantas cosas, hablando de sexo porque han visto tantas cosas en el internet, porque han saturado su mente de tantas cosas, porque los amigos en la calle los han influenciado. Para resumir todo en una palabra, el amor de muchos se ha enfriado porque la maldad se ha multiplicado. Como la maldad y el pecado se han multiplicado, el amor de muchos también se ha enfriado. Tenemos que tener cuidado nosotros con eso, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos permanecer avivados en la vida cristiana para que el fuego del Espíritu pueda consumir cuanta cosa quiera meterse en la vida, y por eso la necesidad de hacer los devocionales en la casa, que cada padre y madre de familia presidan un devocional, ayuden a sus hijos en la vida espiritual, los orienten con amor, con la palabra del Señor, y que puedan ellos perseverar hasta el fin, junto con nosotros que tenemos ese deseo, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántas otras señales? Muchos irán de aquí para allá, la ciencia se aumentará. Estaba escuchando las noticias con respecto al incremento tan acelerado de los vuelos internacionales, de un 157% más que hace unos 5 años. La gente va para allá, viene, viajan, la ciencia se ha aumentado, y tiempo nos falta aquí para analizar que en los últimos 50 años ha habido mucho aumento científico y tecnológico. En el siglo XX fue admirable el viaje a la luna, los aviones, los carros, tantas cosas. La internet quizá estaba ya descubierta por Estados Unidos, pero se generalizó hace poco. Y nosotros decimos, ¿pero cómo? A mí me aterraba ver cómo un fax se metía la hoja aquí y no, y aparecía allá, no, pero esto sí. Y ahora eso ya pasó de moda, pues. La ciencia se aumentará. Todo eso nos debe dar una voz de alerta, como un campanazo que escuchan los cristianos. La venida del Señor está cerca. Necesitamos acercarnos a Dios en adoración, en oración y en búsqueda de su presencia. Y algo más, recordar lo que dice la Escritura: es necesario hacer la obra entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Por eso el tiempo que dedicamos a la refán, el tiempo que dedicamos a predicar, tenemos que con la ayuda de Dios incentivar los impactos y predicar la palabra de Dios a diestra y a siniestra, porque la venida del Señor se acerca. Y que no haya quien nos recrimine, pero yo que estaba ahí cerquita y yo que estaba anhelando y tanto que compartimos otras cosas, pero nunca me compartió de esa riqueza que usted tenía y que es la que en verdad yo necesitaba. Hermanos, nosotros hemos sido bendecidos por la gracia del Señor para bendecir a otros. Por eso, con el testimonio, con las palabras, con la vida, tenemos que ser bendición para los otros, porque las señales
antes del fin se cumplieron, las que faltaban se están cumpliendo y la venida del Señor se aproxima. Alabanzas al Señor. Ese día que el Señor venga, van a haber sorpresas tremendas. Y muchos van a lamentar: Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En nuestras plazas enseñaste. Pero el Señor les dirá: no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque de pronto sí creía que existía Él, pero no vivía la palabra. Dice la Escritura: para ese momento que el Señor venga, 2 mujeres estarán moliendo en un molino. 2 mujeres estarán trabajando en la misma fábrica. La una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 irán en un carro. Y el uno será tomado y el otro será dejado. Los cristianos que van en Transmilenio serán llevados. Y si el conductor es cristiano, se estrelló ahí o siguió, quién sabe qué caos, va a ser un día terrible. Para la iglesia un día glorioso que debemos anhelar, que debemos tener como nuestra firme esperanza. Pero para el mundo, de dolor, un día de tristeza, un día de lamento. Los padres buscando sus hijos, los hijos buscando sus padres, buscando sus niños. Habrá angustia. Irán errantes de mar a mar buscando palabra de Jehová y no la encontrarán. Llegarán muchos aquí a golpear la puerta. Por favor, hábleme, yo traigo una ofrenda, traigo aquí, ahora sí, reconozco y traigo aquí mis diezmos, traigo aquí mis votos, traigo aquí mi contribución. Y ya no está esta iglesia que hoy adora y glorifica el nombre de Jesús. El momento es hoy. La oportunidad es ahora. Y por eso dice Dios en su palabra: hijo mío, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años. Por tanto juré en mi furor: no entrarán en mi reposo. Pero nosotros tenemos la esperanza en este buen Señor, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré reposar. Él es el verdadero reposo. Alabanzas a Jesús de Nazaret. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para ese momento, que no nos vaya a sorprender desprevenidos como ladrón en la noche. No. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso para que cuando llame y abra, cuando llegue y llame, le abran enseguida? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. Repito, las señales se cumplieron, las que faltaban se están cumpliendo y nosotros tenemos que estar preparados, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero nosotros sabemos que viene, que nos vamos. Y como dijo Moisés: y vengan ustedes los varones, le dijo Faraón. No, señor, vive Jehová, que ni una pezuña se va a quedar aquí. Nos vamos con nuestras mujeres,
nos vamos con nuestros hijos y nos vamos con nuestros ganados, porque no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. No se va a quedar ninguno de los nuestros. Vamos a trabajar para que ellos también se vayan con nosotros. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos queremos estar listos para el momento? Estén de pies, por favor. Si hay alguien que siente que su vida necesita hoy el toque del Señor, que Dios le habló y que hay algo en su mente que necesita arreglar, vamos a orar por usted en este momento. Que usted tiene que salir de aquí bendecido, con el propósito de ser bendición para su vida, para su familia ya también. Adorado sea el nombre de Jesús. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Así santo, así consagrado, así dedicado a Dios, así ejercitando el ministerio, avivando el don que ha recibido de parte de Dios. BC Radio. Aleluya. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso lo debemos nosotros preguntar continuamente. Si esa inquietud hubo en los discípulos, en nosotros también debe existir. Aleluya. Que Dios añada bendición a esta programación y a nuestra